Gente, reúnanse, porque hoy, después de tantos malos chistes y un sinfín de problemas, llega el último video dedicado a la construcción de la anatomía del cuerpo humano. Gracias. Y esto me llena de alegría porque una vez teniendo toda esta información la pueden complementar con los dos videos dedicados al diseño de personajes, lo que les permitirá tener mucho de dónde escoger para plasmar sus chulas ideas. Por cierto, a todos los que llegaron por el video de Concord, hola, pásenle, tenemos botana y chesco para todos, pero quería decirles que he leído varios de sus comentarios y me dieron buenas ideas para futuros videos. Y para los que son viejos en el canal, no les vayan a decir qué ocurre en este sitio con los videos que voy prometiendo. Como sea, y ya entrando en materia, hoy veremos cómo dibujar tanto ancestros como escuincles, o sea, ancianos e infantes. Y para que ustedes entiendan mejor de lo que hablaremos en este video, es necesario que primero vean los videos de consejos para dibujar el rostro, estructuras anatómicas y el de proporciones, porque es importante que tengan esta información por lo menos presente en sus cabecitas. Dicho todo esto, es obvio que daré cosas por hecho de los demás videos, así que una vez que los vean, vuelven a este momento exacto para seguir con los consejos, ¿ok? Ok. Entonces, sin más rodeos, vayamos a ver qué show con los viejitos y con los chamacos. Para estudiar cómo representamos la anatomía de un niño, comenzaremos analizando primero sus proporciones, luego la construcción de la cabeza y finalizaremos con aspectos estéticos de su anatomía en general. Así que rápidamente lo primero que haremos es recordar nuestra tabla de proporciones. Entonces, de todas estas medidas, nos centraremos en estas tres, porque la niñez como tal la podemos dividir en tres etapas, una cuando son bebés, otra cuando son infantes y la última cuando son niños casi adolescentes. Cuando hablo de bebés me refiero a esa etapa desde que nacen hasta que ya más o menos tienen unos 4 añitos. La infancia es aproximadamente cuando se encuentran en el kinder y los niños como tal es el periodo cuando van cruzando toda la parte de la primaria. Aclaro, esta información es para usarla en el dibujo. Sé que hay otras etapas de la infancia y que son mucho más complejas que todo esto que acabo de mencionar, pero las dejaremos resumidas de esta forma por mera practicidad. Bueno, viendo ya nuestra tabla, podríamos decir que para dibujar a un niño adolescente lo tenemos que hacer con 5 cabezas de altura, a un infante con 4 cabezas y a un bebé con 3. Pero recuerden, la asignación de cabezas depende de la altura que tenga el personaje, no tanto de su edad. Por ello, podemos decir que esta es una referencia meramente visual para crearlos, tomando en cuenta cuál es el momento de su vida en el que se encuentren, porque claramente un bebé de 1 metro de altura es algo inexistente. Un recién nacido llega a medir más o menos unos 40 centímetros, entonces no hay mucha lógica en esto, ya que a partir de esa altura, o sea 1 metro, ya estaríamos hablando de alguien que está entrando en su infancia. Que antes de seguir con el video, ¿todo bien en casa, mi querido México? Porque mientras quería buscar el tamaño exacto de un bebé recién nacido, el autocompletar de Google me soltó esto. Si no mal recuerdo, estos resultados son en base a lo que más busca la gente. Chicos, tener la pichula pequeña no es algo malo, hay que quererla como es, si lo sabré yo. Además, si antes de tus 20 años eso ya no se formó como se debía, pues mamó, ya resígnense. Entonces, para resumir, la niñez se representa con estos 3 tipos de proporciones para que lo tengan en cuenta. Y es por eso que cuando dibujamos escuincles se ven un poquito más cabezones porque en general la cabeza se mantiene de un mismo tamaño. Entonces al reducir su altura genera este efecto o esta ilusión de verse más cabezones. En el caso de los recién nacidos, para que no les quede algo tan raro, bueno, digamos que con ellos a partir de las 3 cabezas pueden ir reduciendo su tamaño de forma proporcional, porque tampoco es que un bebé tenga la cabeza del tamaño de un melón, solo que en esta etapa de su vida así se mantiene la proporción. Ese aspecto más cabezón lo tienen una vez ya entrando en su infancia y cuando son niños, para que tomen este dato en cuenta. Ahora vayamos a entender cómo funciona la representación de la cabeza en la niñez. En pantalla vemos la construcción del rostro de un adulto, con todas sus proporciones vistas del primer video. Y para lograr que esta estructura sea la de un niño, nos centraremos en la zona de los ojos, un poco en la de la nariz
y por último en el área de la barbilla. Lo primero que debemos de hacer es agrandar la zona de los ojos, un poco en su ancho, pero poniendo más atención y más esmero en su altura, extendiéndola más o menos hasta la mitad del área de la nariz. Hablando de la nariz, su base la reduciremos un poquito tratando de adentrarla más en el área del círculo, para que así finalicemos esta estructura reduciendo el área de la barbilla. Pero ¿hasta dónde? Hasta casi llegar al eje de la boca, y una vez que reduzcamos su tamaño, la forma del mentón pasará a ser más redonda y plana, porque un niño claramente no tiene una barbilla tan marcada como la de un adulto. Teniendo nuestra nueva estructura, solo debemos de agregar los famosos detalles que quedarán a gusto del estilo de cada quien. Ahora rápidamente veremos algunas cuestiones estructurales en la anatomía de los escuincles, independientemente de si son niños o niñas. Primero, el cuello de los infantes es mucho más delgado que el de una persona adulta. También las formas del cuerpo se pierden, teniendo un torso más cuadrado, los brazos serán más rectos, al igual que las piernas, y todo esto ocurre porque a esa edad aún no nos hemos desarrollado lo suficiente a nivel físico para notar las formas clásicas de la anatomía. Y como consejo extra para denotar más la ilusión de que estamos dibujando niños, pueden hacer un poquito más grandes tanto las manos como los pies. Lo único que nos faltaría en esta situación es la cuestión de si el niño es más flaco o más gordo, pero para resolver estas situaciones está el videíto de complexiones para que lo revisen. Aún así les dejo unos ejemplos en pantalla para que vean de qué forma lo resuelvo yo y tengan por lo menos una pequeña idea. Si tú tienes una buena noción sobre la anatomía en general y sabes dibujar personajes bastante estéticos, no tendrás gran problema para dibujar ancianos, pero es necesario que por lo menos sepas algunas cositas extras para representarlos. Porque no, hacer ancianitos no es tan fácil como este meme de acá, es un poco más complejo que eso y vamos a descubrirlo. Bueno, aunque ese meme está más enfocado en las madres del anime, pero se entiende, ¿no? Como sea, comenzaremos con las proporciones, y para nadie es secreto que en la vejez comenzamos a reducir nuestro tamaño. Obviamente hay una explicación médica para este fenómeno, pero no me voy a detener a explicarla porque no soy experto. Pero dejémoslo nada más en que se encogen. La reducción de tamaño es más notoria gracias a que se modifica nuestra pose natural, y todo esto es más fácil de apreciarlo desde la vista de perfil. Podemos notar que la espalda deja de tener esa forma clásica de S para tomar una forma más curva, generando una joroba en la espalda. También las rodillas, en lugar de estar rectas, se doblan como si quisieran hacer una especie de sentadilla. Todo esto sucede porque naturalmente el cuerpo ya no es el mismo y pierde resistencia, haciendo que poco a poco nos dejemos vencer por la fuerza de la gravedad, lo que genera que nos encorvemos y por ende nos veamos más pequeños. Ocurren casos donde los ancianos, además de todo esto, como lo comenté anteriormente, sufren una reducción real en el tamaño de su cuerpo a nivel físico, pero no es muy notoria. Y bueno, si exageramos todo esto, el cómo se encorva, el tamaño general de sus proporciones, podremos obtener viejitos un poquito más caricaturescos. Al final de cuentas, en todo esto depende mucho de su estilo y cómo quieran representarlos. Esto en general es en cuanto a la altura de sus personajes. Ahora vayamos a ver qué ocurre en el rostro, porque lo más emblemático en la vejez es cómo se nos marcan las arrugas, y esto sucede porque nuestra piel pierde ciertas propiedades que le permiten mantener su forma y elasticidad. Ahora, las arrugas comúnmente siguen un patrón dictado por los músculos de nuestro rostro, aunque no al 100%. Sé que anteriormente no hemos hablado de la anatomía muscular de esta zona, sin embargo les dejaré un esquema sencillo de ella para que lo tengan. Entonces, ya que entendemos cómo funciona la musculatura del rostro, procederemos a marcar las arrugas y les explicaré por qué algunas se ven de cierta forma. En la frente tendremos arrugas horizontales que seguirán la forma de las cejas, y si se dan cuenta no siguen la forma del músculo como se los comenté anteriormente, porque esa sección de la piel empieza a sucumbir ante la gravedad, haciendo que se plieguen secciones de piel unas sobre otras, pero son interrumpidas a la mitad por unos pliegues
verticales que tienen origen en las cejas mismas. Estas arrugas se marcan mucho por las expresiones del rostro que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. En los ojos, las bolsas que están debajo de ellos se van llenando de grasita, por lo cual se vuelven más grandes y se marcarán aún más. Este mismo efecto lo sufren los párpados superiores, lo que genera que caigan sobre nuestros ojos, dando incluso la ilusión de que están un poquito más cerrados. También remarcaremos todas las formas de la nariz. Chequen el video de cómo dibujar narices para saber de dónde salen todas estas formas. Pasando con los pómulos, naturalmente estos son saquitos llenos de grasa junto con los cachetes, pero recordando que deben de sufrir un cierto descenso debido a la gravedad. Y finalizaremos extendiendo el ancho de la boca, adelgazando los labios y marcando las arrugas que salen de las alas de la nariz hasta las comisuras de nuestros labios. Y los lóbulos de las orejas se hacen mucho más grandes. No olviden agregar otros detalles como las manchas en la piel, los pelos de las orejas, la pérdida del cabello, entre otras más que ya tenemos más que identificadas. Ya teniendo todos estos detalles en cuenta, podremos hacer rostros que parezcan mucho más viejos, pero falta que veamos algunos detalles anatómicos extras. Y es que en general el efecto de la piel donde se ve más arrugada se aprecia en todo el cuerpo, pero las zonas que se verán más afectadas serán los brazos y las piernas, los cuales se harán más delgados por la pérdida de masa muscular, pero a su vez sus siluetas se podrán apreciar de mejor manera. En cuanto al torso, gracias a que nos encorvamos, nos crece una panza y se nos caen las cheches. Sé que no hay necesidad de censurar esto, pero digamos que YouTube y todas las redes en general se me espantan con este tipo de cosas. ¿Pero era necesario usarme a mí para esto? Sí, me la debes por el chistecito que te aventaste en el video de sombras, mí mismo. Por cierto, ¿por qué no apareciste en el video de Concord? Esto de la panza y las cheches de gorila vieja no es una regla, pero en algunos casos, cuando nuestros personajes en su juventud tuvieron mucha grasa o masa muscular, pueden llegar a envejecer de esta forma. Consejito extra para que lo tengan en cuenta nada más. Bueno, igual recuerden que en las manos y pies se marcan aún más los detalles como los nudillos, tendones y demás pliegues que tienen estos elementos. Y listo, si siguen estos pequeños consejos podrán dibujar tanto niños como ancianos. Ahora sí ya tendrán mucho de dónde escoger para crear sus propios personajes. Llegados a este punto está un poco de más explicar que estos videos como tal no son una serie estrictamente hablando, pero los consideré así porque como la raíz de todo es el cómo dibujar anatomía o variaciones de ellas, al final se relacionaban sí o sí de alguna manera. Además de que a estas alturas del partido no le podía cambiar el nombre a los videos. ¡Qué flojo eres, mí mismo! ¡Qué bueno que regresaste! Necesito hablar de algo contigo. Mira, ocupo que para el siguiente video, hablando de... ¡Me lleva la ch... De todas formas, les dejaré una lista de reproducción que acumula todos estos videos para que los tengan más a la mano, porque serán la base de todo lo que hagamos a partir de ahora. Faltan varios temas por ver, pero en cuanto a los centrados en anatomía básica, estos serían todos. Ya tengo pensados qué videos haré sobre consejos, pero de igual forma, gracias al éxito del video hablando de diseño de personajes, retomaré los análisis de los estilos y del arte de algunas otras obras, con el fin de expandir un poquito más la información de dibujo que les traigo a este canal. Así que ya saben, dejen sus recomendaciones en los comentarios. Como sea, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido bastante informativo. Recuerden, no se me estresen porque para ser mejores en los que quieren, deben seguir practicando y esforzándose. El dibujo e ilustración es una carrera de resistencia, no de velocidad, así que tengan paciencia. Nos vemos. ¡Chaito!